Hablar del sol y su importancia desde un punto de vista no solamente físico, es penetrar en una esfera que solo se puede comprender si tomamos en cuenta que lo que estamos viendo es solamente el aspecto superficial, como cuando vemos a un ser humano. Estamos viendo la superficie de esa persona. Lo único que es visible a nosotros es su cuerpo, el color de su piel, su estatura, su forma, pero no estamos viendo al dueño de ese cuerpo, que está hablando a través de él y que siente y que piensa. A eso que está allí, a ese no lo estamos viendo. Igualmente, cuando nosotros vemos en el cielo ese disco dorado, tan intensamente luminoso que no podemos verlo directamente, solo estamos viendo aquello que se manifiesta a través de la luz, que es perceptible por nosotros. Y por supuesto, desde el punto de vista material, físico, sabemos que ese cuerpo celeste es una masa de materia que se encuentra en estado gaseoso. Incluso hemos ya examinado los elementos químicos que lo componen. Y nos atrevemos a decir que aproximadamente 2/3 partes está compuesto de hidrógeno. Y la otra 1/3 parte, pues, el principal elemento es el helio y otros gases. De manera que el ser humano, con su ciencia, reconoce que por la fusión de los átomos de hidrógeno aparece el átomo de helio. Y en ese proceso se desprende energía. Y esa energía, pues, se expande alrededor del Sol y nos llega a nosotros y percibimos como luz esa energía hasta que toca la atmósfera. En el espacio exterior no hay materia que refleje físicamente esa luz. Por lo tanto, si salimos de la Tierra más allá de la atmósfera, está oscuro. Y además, hay temperaturas muy bajas. Es hasta que toca la atmósfera terrestre que esa energía se transforma. Entonces aparece la luz y también el calor. La luz misma se transforma en calor aquí al tocar la sustancia de la Tierra. De tal manera que conocemos también que es de allí que se tiene la fuente principal para que aquí en la Tierra exista lo que llamamos vida. Y cuando digo vida me refiero primeramente al fenómeno biológico que hace aparecer el reino vegetal, en donde vemos procesos de germinación, crecimiento, desarrollo y reproducción. Esas son cualidades de la vida. Si se cubre el planeta impidiendo la entrada de los rayos del sol, se desaparece la vida. Se congela la superficie terrestre. Por eso es de que podemos afirmar la fuente de la vida
aquí en nuestro planeta es el Sol. Esto es un hecho científico. Y por supuesto, no solamente del reino vegetal, pero es el reino vegetal el que tiene la facultad de producir oxígeno, que sirve como fundamento para el metabolismo de los seres superiores al vegetal, porque su respiración es oxidativa. Y es allí que tenemos la base de la vida animal y humana, porque además de proporcionar el oxígeno a la atmósfera, pues alimenta produciendo sustancias que son la combinación de la luz con la materia terrestre, haciendo una especie de fecundación, teniendo como base primeramente el agua. La base de la vida en la Tierra es el agua. El fundamento de la vida, cósmicamente hablando, es la luz. De manera que cuando el Sol y la Tierra, como polos masculino y femenino, se unen, se produce una fecundación. Y de esa fecundación nace la sustancia viva. Y la primera sustancia que aparece aquí en la Tierra, por efecto de la luz, es una molécula compuesta de 6 átomos de carbono más 6 moléculas de agua. De manera que esto es lo que hace que se llame carbohidrato, la unión de carbono más agua. Esto es la primera molécula que se forma por el efecto de la luz en la fotosíntesis de los vegetales. O sea que la luz se transforma, se convierte en una sustancia hexagonal. Es una estructura simétricamente hexagonal que nos recuerda incluso la forma del panal de abeja, las celdas del panal, que son también hexagonales, porque allí hay una relación con la luz y todo lo que tenga que ver con la luz se relaciona con el número 6. Es por eso que también el agua misma, cuando se congela, produce cristales hexagonales. Y también se perciben cuando aparecen los copos de nieve, los cristales. Y comienza uno a ver allí líneas de fuerza que siempre están en el agua, pero no son visibles hasta que se solidifica y aparece el cristal. Sobre esas líneas de fuerzas aparece la cristalización y vemos la figura hexagonal. Vemos pues cómo el número 6 tiene que ver con la luz, tiene que ver con el cosmos. La Tierra siempre se ha considerado como el número 4. Por eso incluso se decía, la Tierra es cuadrada. Y no es porque se pensara que era un cubo físicamente. El lenguaje es en relación a esta simbología, porque la tierra es el cuarto elemento después del agua, el aire y el fuego. Es el cuarto elemento, la solidificación, lo que permite la aparición de los cristales. Y el cristal que más representa esta cualidad terrestre es el cristal que se conforma con ángulos de 90 grados, o sea, de forma cúbica, como la fluorita, que es un ejemplo típico. Está hecha de flúor. O el cloruro de sodio, que también hace cristales cúbicos.
son representantes terrestres. De manera que entre el 4, que es la Tierra, y el 6, que es el cielo, el cosmos, se encuentra el ser humano. Nosotros estamos con el número 5 emparentados. Y por eso no es casualidad que tengamos en las manos 5 dedos. La conformación de nuestro cuerpo está hecha siguiendo líneas de fuerzas cósmicas que expresan esta sabiduría. Porque a través del número 5 se manifiesta que somos ciudadanos del cielo y de la tierra. De la tierra porque tenemos un cuerpo físico y del cielo porque somos un espíritu en proceso de evolución. De manera que la estrella que representa esto es la estrella de 5 puntas, en donde se aprecia en la figura de Leonardo da Vinci la punta hacia arriba representando la cabeza, los brazos extendidos, las otras 2 puntas, y los otros extremos abajo representando las piernas abiertas. Esta es una representación simbólica de un ser humano que se encuentra entre la tierra y el cielo. Y por lo mismo, tiene también la capacidad de la libertad, la posibilidad de actuar de acuerdo a su propio criterio. Y con ello, el riesgo de equivocarse. Es entonces que puede aparecer a través del error la injusticia, la fealdad, la mentira, la desarmonía. Y con ello también el mal. Y entonces se utilizó esta misma estrella de 5 puntas para representar esto volteada a 180 grados, donde tenemos la punta dirigida hacia abajo. De tal manera que incluso algunos lo han relacionado con esa figura animal, donde las puntas quedan arriba representando los cuernos de un animal. Las otras 2 a los lados las orejas y la de abajo la barba de un chivo, de una cabra, que por ser el macho cabrío, pues es un cabrón. Es alguien que tiene la capacidad de usar el intelecto, la astucia, para satisfacer sus necesidades sin importarle nada más. Entonces, a través del egoísmo, el ser humano puede provocar esta, vamos a decirle, alteración del orden, que es lo que reina en el universo. Pero aquí en la Tierra el ser humano tiene esa capacidad. Y cuando siente sus necesidades pasionales a través del cuerpo astral, el espíritu se enfrenta en una lucha porque siente el instinto que quiere placer, quiere comodidad, quiere su seguridad, quiere ser reconocido. De tal manera que cuando la mente se asocia, se alía con los deseos inferiores, con la naturaleza inferior humana, es entonces que aparece esta figura, la figura del diablo, lo maligno. Hace su aparición en la tierra. De manera que hoy, 29 de septiembre del 2021, se
recuerda esa fuerza del arcángel Miguel luchando contra el dragón, que en cierta manera representaría la lucha que en todo ser humano se está dando con su principal enemigo, que es él mismo. El principal enemigo del ser humano es su naturaleza inferior. De tal manera que si se deja llevar y le domina sus pasiones, sus instintos, y actúa egoístamente, pues entonces se hace esclavo y va a aparecer el sufrimiento, porque todo esto tendrá consecuencias. Se aísla del mundo, de manera que, tomando en cuenta que esta fuerza del arcángel Miguel se relaciona con el sol, la idea es que el ser humano se haga consciente de que tiene el poder en sí mismo de enfrentar eso. Y él puede alimentar lo inferior o lo superior de sí mismo. Y dependiendo de eso, él se elevará hacia el cosmos o se enredará y se sumergirá en las profundidades de la Tierra. Todo esto son símbolos que debemos estudiar y comprender. Cuando hablamos de la luz, que se convierte en una sustancia para dar vida aquí a la Tierra, debemos también comprender que esa sustancia también estimula internamente el proceso de la conciencia. Es decir, que para que el espíritu pueda ser consciente de sí mismo, necesita esa sustancia que se produjo por efecto de la luz, llamada glucosa, necesita que esté presente en su sangre y mantenerse en cierto nivel constantemente. Porque el órgano que le permite ser consciente de sí mismo, que es el cerebro, necesita un aporte continuo de glucosa. De manera que si descendiera de cierto nivel, sentiría primeramente el comienzo de la pérdida de la vigilia. Y gradualmente, si se mantiene y disminuye con un tiempo prolongado, puede provocar la muerte. O sea que el estado de vigilia, el estado de estar despierto, consciente de sí mismo, ya nos relaciona con las fuerzas del sol. En este caso, a través de esa sustancia que es la glucosa, que se encuentra incluso hasta dentro de los glóbulos rojos en los seres humanos. De manera pues que esto de relacionar la conciencia humana con el sol y que pueda a través de la sustancia misma que uno ingiere estimular los procesos luminosos de la conciencia. Esto es una realidad. Cuando nosotros degradamos, por ejemplo, el azúcar, la principal fuente de azúcar en Occidente es la caña de azúcar, que es un pasto, es una gramínea, es de los más grandes que hay, y concentra la mayor cantidad de esa sustancia dulce, que es glucosa, claro que la hace en forma de sacarosa, es un disacárido, la concentra en el tallo, totalmente. Entonces todo el tallo es pura azúcar. Si nosotros tomáramos un jugo de caña de azúcar, pues estamos tomando algo vivo.
Y la vida que proviene del sol, pues tiene estas cualidades. Las del sol, luz y calor. El calor en forma de caloría. Y la luz transformada en vida. O sea que estimula el proceso vital de los seres que la consumen. De manera que cuando se degrada en la industrialización, se elimina uno de los dos factores, que es la luz. Y solamente queda el aspecto del calor. O sea que ya no puede ser conductor de vida. Si una persona quiere vivir de solo azúcar cristalina, que es el producto de este proceso, no va a poder vivir. Por un tiempo va a tener cierta energía porque da calorías. Es el calor que aún le queda. O sea que todavía tiene un factor de energía química, pero ya no puede estimular procesos biológicos. ¿Cómo puede pasar? Todavía con el jugo o la caña directamente. De manera que en los últimos tiempos, pues, apareció por el proceso del progreso, la civilización, el azúcar blanca, porque es un cristal. De manera que el abuso, el consumo de esta sustancia, gradualmente hace que el ser humano no reciba este estímulo que se relaciona con su propio ser, haciendo que se fortalezca la sensación del yo, del espíritu mismo individualizado en su cuerpo. Por eso es que atrae tanto a los seres humanos lo dulce. Más de la mitad de lo que comemos es un carbohidrato en la alimentación humana. El azúcar ahora pues se consume de manera incluso excesiva. Y esto ha estimulado un tipo de pensamiento que se relaciona más con la tierra, con la materia, incluso estimulando la sensación del yo a un extremo que lo puede llevar hasta el egoísmo. Pero claro, al mismo tiempo ha ayudado a que el ser humano también a través de ello haga un cierto proceso de concientización. Estimula la conciencia individual. Por eso los niños son atraídos de manera especial por lo dulce, porque su conciencia individual todavía no está totalmente manifiesta. Entonces, cuando prueban lo dulce, se sienten bien. Esto es una experiencia real en todos los humanos. Y sabemos también que cuando se consume de manera natural a través de las frutas, a través de las verduras, de los carbohidratos, a través de la miel de abeja, esto tiene además un factor estimulante para que el pensamiento no solo se oriente a nivel material, sino permanezca en su naturaleza original, que es el pensar universal, considerando que no solo existe materia, sino que además existe la energía, que existe además la inteligencia a través de las leyes universales y que incluso existe una unidad de todo esto que se manifiesta a nuestros sentidos y que llamamos espíritu. Es por eso que una alimentación más natural estimula el pensamiento que aún considera lo espiritual. Esto le llaman actualmente alimento biológico, orgánico, porque tiene estas fuerzas etéricas que están en el alimento natural. Así que esto del sol, primeramente relacionado con la comida, que más de la mitad de nuestro alimento es carbohidratos, y específicamente el azúcar, ¿no? La glucosa.
Pues en nuestro polo cefálico, a diferencia del polo metabólico, libera esa luz que ha absorbido en el vegetal. En el polo metabólico, a través de músculos, a través de los procesos de movimiento, los procesos sanguíneos, todo aquello que sucede a nivel inconsciente, necesita glucosa para sacar energía y pueda haber reproducción y pueda haber todo lo que es el metabolismo. Pero aquí arriba, eso llamado la caloría no es utilizada para ese fin. Además de el calor, que tiene su liberación principal en el polo inferior, pues aquí arriba se libera luz. Por supuesto que no es a nivel visible, del espectro visible a nuestros ojos, sino que está transformado en un proceso vital. Y este proceso vital aquí no se utiliza más que solo como fundamento para los procesos de la conciencia. De tal manera que los pensamientos lúcidos necesitan de base este tipo de elemento natural. Incluso en el aspecto intermedio, donde está el sentimiento, también podemos decir que esa luz que se desprende se manifiesta como alegría, entusiasmo, etc.